Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de The Sixman, donde hoy continuamos con la guía definitiva del draft y en este caso vamos con los 10 mejores escoltas. Bueno, pues como os comentaba, hoy continuamos con la guía del draft 2026. Recordad que vamos a estar en directo cubriendo este mismo draft el próximo 23 y 24 de junio por las noches. Y lo que os digo, espero que os gustase ayer mucho el vídeo de los bases, os lo dejaré por aquí arriba para quien no lo haya visto y recordad que le hemos dado un cambio de tuerca. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, para quien no visto ayer el vídeo de bases y para quien ya lo haya visto, por recordarlo, más que nada, además de hablar de los jugadores, como muchos de vosotros ya les conoceréis, salvo algunos de estos del principio del vídeo, que son más de segunda ronda, que a lo mejor os los explico un poquito más, sobre todo analizamos un poquito más el impacto que creo que pueden tener en la liga y sobre todo en los rangos en los que creo que pueden ir, ya que al final eso es lo importante, ¿no? ¿Dónde van a ir y qué le pueden aportar a dichos equipos? Con todo esto dicho, vamos a empezar con Otega Oweh, ¿vale? Otega Oweh ha sido un jugador interesante y que creo que, a pesar de tener un rango amplio que yo he puesto del 37 al 55, ya que creo que es un jugador que perfectamente podría ir a unos Thunder ahí en el 37, que es el tipo de perfiles que les gusta, pero también es verdad que es un jugador que puede caer bastante en el draft, aunque yo puse como límite esos Warriors en el 54, esos Knicks en el 55, creo que es un jugador que puede gustar bastante a muchos equipos y que no me sorprendería que los Knicks se puedan calentar y lo cojan en el 31. Sí que es verdad que no le veo material, ¿vale? De primera ronda, porque al final estamos hablando de un veterano, escolta, 1,94, 98 kilos. Es la que tiene una buena envergadura de 2,06 y 2,57, ¿vale? De standing reach. Pero es verdad que es un jugador con puntos fuertes y con puntos flojos, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Estamos hablando de un chaval que es un portento, ¿vale? Es un portento físicamente. Es probablemente uno de los mejores jugadores two-way que quedan a día de hoy dentro del draft. No a lo mejor porque tenga un talento exagerado en el lado defensivo, sino más bien porque es un jugador que en la tarea defensiva sí que se aplica mucho, le pone mucho esfuerzo y le pone muchas ganas, y al final ese carácter y esa agresividad no se puede enseñar, ¿no? Sí que se puede enseñar, pero hasta cierto punto. Y él la tiene, ¿no? Por naturaleza. Entonces creo que eso es un gran punto a su favor y que eso, juntado con casi de este año el único anotador un poco confiable en la Universidad de Kentucky, pues lo ha hecho promediar al final por encima de los 18 puntos en los partidos, 4,8 rebotes, 2,7 asistencias, 1,8 robos, tirando unos porcentajes de un 47% en tiros de campo y un 33% de 3. A ver, es lo que os comento. Y es lo que os digo con muchos prospectos. Tenéis que entender que Otega Oweh nunca va a ser un anotador ni un jugador que vaya a promediarte 18 puntos por partido en la NBA. Pero sí que puede acabar convirtiéndose en un gran jugador two-way, un buen jugador de rol, que no es un spot-up shooter ni nada del estilo, y eso sí que le puede venir un poco mal a la hora de su draft de stock. Ya sabéis que muchas veces en segunda ronda se buscan jugadores que por lo menos puedan ofrecer un buen lanzamiento de 3, pero creo que si a largo plazo se puede convertir más o menos en un role player rollo Cason Wallace de la vida, ese escolta intenso, pesado, que va a ir duro en las penetraciones, que va a poder por lo menos ser versátil en defensa y poder hacer los intercambios en los pick and rolls, ya que ya sabemos que en la NBA se cambia absolutamente todo. Pues con eso creo que va a ser suficiente para poder encontrarle un rol en las segundas unidades de los equipos. Y por ende me parece un poco una de estas joyitas, ¿no? Que hay en segunda ronda, que a lo mejor no es el más flashy, ni mucho menos, ni va a ser ese jugador que, bueno, puede ser un potencial superestrella tapado en la segunda ronda, pero sí que puede ser un jugador muy interesante y que le va a aportar a más de un equipo contender cositas interesantes ya de cara a la temporada que viene. Continuamos con Emmanuel Sharp, jugador que también he hablado de él en el canal, un perfil similar a lo que es Otega Oweh en defensa, con esa versatilidad y sobre todo con esa agresividad, con ese estilo un poco así bulldog, ¿no? Con ese un poco carácter un poco perro, ¿no? Por así decirlo, de querer morder al rival, de querer ser pesado, de ser un point of attack defender. Eso lo tienen ambos, ¿vale? De maneras distintas y con agresividades distintas, pero sí no esas ganas y esa fuerza y esa intensidad defensiva, que creo que es lo mínimo, ¿no? Que tiene que ofrecer un tipo de este perfil en las tareas defensivas. Sí que es verdad que creo que Emmanuel Sharp es un perfil distinto y que al mismo tiempo yo creo que puede ir más alto porque su mayor faceta es el lanzamiento de 3, ¿vale? Ha sido un tirador de volumen toda su carrera, además este año en Houston creo que ha tirado 7 triples por partido en la temporada, o sea, para que veáis el volumen, ¿vale? Y ha sido un jugador que ha promediado 15,5 puntos, 3 rebotes, 1,7 asistencias, 1,2 robos, tirando un 37% en tiros de 3 y un 90% casi en tiros libres, que es muy potente para un tirador, ¿no? Cositas interesantes de él. Al final, pues lo que os digo, tirador puro, creo que por poder podría ir el 31º a los Knicks. Es un jugador que de estos que no creo que vayan a entrar en la primera ronda, por eso le pongo de techo
el primer pick de la segunda ronda, pero tampoco creo que vaya a caer mucho. O sea, si los Rockets le tienen disponible en el 39, me parecería una blasfemia que no le cojan, porque, o sea, es que me parecería lamentable y una decisión incongruente, sobre todo debido a sus necesidades y a la falta de jugadores de su perfil que hay en la segunda ronda, ¿no? Que para mí ese es el punto que mayor favor tiene suyo, que no hay tiradores de volumen y tan talentosos como él. Hay alguno, más como por las posiciones del ala, pero desde el guard no hay, ¿vale? Entonces, creo que Manuel Sharp esto le beneficia bastante. Pero también es verdad que hay que tener otras cosas en cuenta. Es un escolta de 1,90 m, 94 kilos, envergadura 91 y un standing reach de 2,50. Si lo comparamos con Otega Oweh, ¿vale? Estamos hablando de un jugador que mide 4 centímetros menos, que tiene una envergadura menor, o sea, tiene 15 centímetros menos de envergadura. O sea, es un jugador que no te va a poder jugar de alero, ¿vale? De ahí mi distinción de solo ponerle de escolta. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo es un jugador bastante unidireccional, ¿vale? En ataque es un poco unidimensional en sí como jugador, es un buen tirador, es un tío que te va a hacer, no va a tomar las decisiones correctas, pero es verdad que tampoco te va a ofrecer mucho más allá dentro del campo, ¿no? Entonces, al final eso hay que tenerlo en cuenta porque no estás drafteando a nadie que te vaya a poder cumplir muchos requisitos más que el ser un tirador y un jugador defensivo. En segunda ronda, también teniendo en cuenta cómo está el draft a día de hoy, tampoco hay que pedir mucho más, ¿no? Pero sí que es verdad que eso a lo mejor puede hacer que algunos equipos puedan preferir a un Otega Oweh un poquito más completo, a pesar de que no vaya a ser tan potente a lo mejor como tirador, que a un Emmanuel Sharp que te puede ofrecer mucho desde el tiro, pero a lo mejor se queda un poquito corto en otras facetas del juego. Pero aún así a mí, dos jugadores que me parecen muy interesantes y que creo que pueden gustar bastante a bastantes equipos en segunda ronda. Continuamos con una de las revelaciones del draft, sin ningún tipo de duda, ¿vale? Que es Jack Cahill, ¿vale? Yo no veo la Euroliga, ya lo sabéis, o las competiciones europeas, entonces yo no le he visto jugar, ¿vale? No he visto jugarle en Alba Berlín, ya que ha sido un jugador que no ha estado en mi scouting report hasta hace unos días, ¿vale? Porque, entre otras cosas, sí va a ir a Gonzaga. Lo que pasa es que el chaval ha visto que su draft stock está subiendo, y ya como se está empezando a establecer como un jugador que podría inclusive colarse en la primera ronda, al final ha decidido quedarse en el draft. Al contrario que Luigi Suyo, que ha decidido marcharse a Villanova, ¿vale? ¿Qué pasa con Jack Cahill? A ver, Jack Cahill, lo que os digo, yo en este caso os voy a basar más en el tape y en los vídeos un poco que he visto de él, pero estoy un poco como todos vosotros, ¿vale? Lo que puedo ofrecer es un anotador dinámico desde el banquillo, que es un guard con buen pack de dribblings, con unas marchas bastante altas, ¿no? A la hora de conducir la pelota por el campo, entonces eso le puede favorecer al ritmo bastante trepidante que hay en muchos partidos de la NBA, pero sí que es verdad que a mi gusto tiene bastante puntos flojos. El primero no es la eficiencia en sí, que es mala, pero sobre todo yo creo que esa eficiencia lo más malo que tiene es que es derivante de un problema evidente o un problema claro, ¿no? Que refleja su creación de tiros individual, ¿vale? No es que tenga una mala selección de tiros, simplemente es que no los mete. Entonces, muchos equipos van a decir, bueno, es un jugador que tiene potencial, es uno de los pocos prospectos que hay a día de hoy en el rango de segunda ronda que más o menos puede convencer a equipos y al final, pues bueno, como jugador más prometedor, con mayor potencial, que no está tan hecho y tan veterano, muchos equipos pueden preferirlo antes que veteranos, ya que por lo menos pueden encontrar un proyecto al principio de la segunda ronda. ¿Por qué digo esto? Dos cosas. La primera, Jack Cahill le he puesto como base, pero en verdad, o sea, como escolta, pero en verdad es más casi que base que escolta, pero bueno, era por colocarle en los vídeos, ¿vale? Y al final 1,92 m, 86 kilos, envergadura de 1,97, o sea, son medidas que están bien, ¿vale? Estamos hablando de un jugador que te va a poder jugar también de escolta, ya que puede jugar con balón y sin balón. Pero, ¿qué es lo que os digo? Tiene sus limitaciones porque tampoco es un creador puro, es verdad que te puede hacer un poco esas tareas de combo guard, pero no sé hasta qué punto podría llegar a ser el base puro de un equipo. Y por eso lo visualizo a lo mejor más como un anotador secundario o base suplente más microondas o base o escolta más acompañante de un base más puro que pueda organizar el equipo, ¿no? Con todo esto dicho, sigue siendo un jugador interesante. ¿Por qué al final yo le he colocado inclusive como que puedo ir decimonoveno a los Raptors? Uno, porque se está rumoreando y no me lo quiero inventar, y creo que los Raptors sabemos todos que es el típico equipo raro que hace esa apuesta, ¿vale? Si no, los Raptors pues podrían cogerle los Atlanta Hawks en el 23, los Celtics, los Mavs en el 30... Pero si no, sí que creo que es un jugador que va a acabar dando la sorpresa y va a ir muy prontito en la segunda ronda, porque al final en la segunda ronda hay 3 equipos que son los Memphis en el 32, los Brooklyn en el 33 y los Kings en el 34, que tienen 3 picks consecutivos, son 3 equipos que son malos, que podrían buscar prospectos más
con proyección que hechos, y es que en ese rango el único que pueda haber disponible sea Jack Cahill, ¿no? Entonces, creo que al final por eso puede acabar yendo más pronto que tarde, pero no me extrañaría que acabe cayendo, y de nuevo, es que le pongo un poco como límite a los Rockets, pero es que los Rockets, para mí, todo guard que les caiga de este estilo, como no le cojan, es que es para pegarles un coscorrón en la cabeza, pero bueno. Vamos a continuar, perdonadme, con el siguiente jugador del vídeo. Y es un jugador que a mí me gusta mucho y que le ha apoyado bastante esta temporada, y es Ryan Conwell, ¿vale? Ryan Conwell de Louisville, que ha jugado en el Matsula Bowl, ya os lo hablé el otro día, os lo conté ayer con Michael Brown Jr., es, a mi gusto, el mejor tirador puro que hay a día de hoy en la segunda ronda, ¿vale? Mejor inclusive que Manuel Sharp. 30 minutos por partido ha jugado la criatura, 18,8 en puntos, 4,8 rebotes, 2,7 asistencias, 1,1 robos, 0,2 tapones. Y al final ha promediado un 41% en tiros de campo y un 35% de tiros con un 83% en tiros libres. Es verdad que Manuel Sharp es un gran tirador, ¿vale? Pero creo que la dificultad de tiros que ha tenido que asumir Ryan Conwell ha sido mucho más alta, teniendo en cuenta que ha sido el jugador más peligroso en ataque de Louisville, siempre y cuando no estuviese Michael Brown Jr. en pista, y al final, pues bueno, ha recaído en sus hombros todo el peso del ataque y evidentemente las defensas se han centrado mucho más en él, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que para empezar hay que ponerlo sobre la mesa. La dificultad de tiros que ha tenido que asumir, con balón, sin balón. A mi gusto es que moviéndose sin balón, el movimiento off screens no me parece excelente lo que te puede ofrecer Ryan Conwell en ese aspecto, y por ende creo que solo por eso va a ir mucho más alto de lo que la gente está pensando. Es verdad que ha ido subiendo los draft boards, y a día de hoy he visto en algunos que está proyectado el 32º, de ahí que lo haya puesto ya ahí, pero no descartaría que sea un jugador que puede inclusive asomarse y entrar en la primera ronda a un pick como el de Minnesota, inclusive al de los Nuggets. Hay que ver Dallas y Cleveland, pero sobre todo ese pick de Minnesota, ojo, cuidado, porque creo que es un jugador que puede encajar bastante bien, tanto en su estilo de juego como en su cultura. Si no, puede caer. De nuevo pongo como límite los Rockets, pero me extrañaría mucho que caiga al 39, ¿vale? Creo que es un jugador que para los Clippers en el 36 ya me extrañaría mucho que lo dejen caer, porque creo que es un jugador que les puede hacer mucha falta. Si no, San Antonio en el 35 creo que también le puede dar bastante uso. Entonces, es un jugador que creo que va a estar bastante cotizado en la segunda ronda, porque al final es lo que os digo, te ofrece movimiento sin balón puro, un jugador que lo único malo que tiene a mi gusto es ese 1,88 m, que para ser base está bien, pero para ser escolta en la NBA, complicado, y al final yo ya lo he dicho muchas veces, yo no le veo como base, ¿vale? No le veo como un jugador que te puede distribuir el juego de un equipo, y al final para mí es más un base puro que otra cosa. Lo bueno que tiene es su envergadura, ¿vale? O sea, estamos hablando de un jugador que a pesar de medir 1,88 m tiene una envergadura de 2,13, ¿vale? Entonces, si es un defensor agresivo que se esfuerce y que se implica en el tema defensivo, la envergadura y el físico que tiene de 97 kilazos creo que le va a permitir por lo menos ser decente en ese aspecto del juego y no ser un lastre ni mucho menos. Entonces, a mi gusto, una apuesta muy potente en la segunda ronda. A mí me ha gustado mucho, yo le he disfrutado mucho este año en Louisville cuando le he visto jugar, y creo que es una perlita muy interesante que más de algún equipo tendría que aprovecharse de sus cualidades. Continuamos con Sergio, ¿vale? Sergio, otro representante español en el draft, el primero que vemos de todos en esta guía, ¿vale? Y es un jugador que, para empezar, hay que decir que le he puesto en escolta porque casi mide 2 metros, pero realmente para mí Sergio es un pase, ¿vale? La cosa, 20 añitos tiene la criatura todavía, le saco yo un año, 1,98 m, 92 kilos, 2,06 y 2,56 de standing reach. Medidas muy potentes, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque las medidas han salido hace apenas una semana o algo así, ¿vale? Y creo que están sorprendiendo bastante. Y hay varios equipos a los que les están gustando bastante esas medidas, y creo que eso le puede proyectar a ser un jugador mucho más alto en este draft de lo que la gente está pensando, ¿vale? Es verdad que sus estadísticas no son tan llamativas, ¿vale? Respecto a las de los otros equipos, o a los otros jugadores, perdonadme. 14,5 minutos, 7,1 puntos, 2,2 rebotes, 2,8 asistencias, 0,5 robos, 0,2 tapones, 40% en tiros de 3, 82% en tiros libres. A ver, Sergio ha tenido muchas cosas buenas. Para empezar, es que ha jugado en Valencia Basket, que yo, aunque no sé, que no veo el baloncesto europeo y el baloncesto español, sé que el Valencia Basket ha sido muy bueno esta temporada, ¿vale? Y Sergio, aun por eso, aunque no ha tenido mucho protagonismo, sí que al final es un jugador que ha metido tiros libres en momentos importantes y ha sido un jugador que ha tenido sus minutos. Llega a la NBA como un jugador que sabe lo que es competir, ¿vale? Eso ya lo sabemos de equipos europeos que traen prospectos, lo vimos con Hugo este año en Boston. O sea, el tema de la competitividad, del saber estar en escenarios importantes, eso lo tienen, ¿vale? En su ADN. Y eso creo que es algo impagable y que tiene Hugo y que no tienen otros jugadores de estos rangos, que creo que le va a hacer subir solo por eso, ¿vale? Además, hay otra cuestión importante, ¿vale? Y es que Hugo es un jugador que te va a ofrecer distintos matices que no hay tantos guards que te lo ofrezcan, sobre todo en este rango más abajo, porque si lo pensáis,
En estos rangos más bajos, los guards que destacan son guards como Bennett Sterz, que es un base muy puro. Tenemos jugadores más dinámicos y anotadores como son Ebuka Okori o Christian Anderson, pero no hay un jugador del perfil de Sergio de la Rea, ¿vale? Que es un jugador que te puede jugar de uno, que te puede jugar de dos, un combo guard de toda la vida, pero con una capacidad de pase por encima de la media, sobre todo para esos minutos que ha podido tener este año en Valencia Basket, y un jugador que te va a ofrecer un puesto de base desde un tío que mide 1,98 m, ¿vale? Que va a poder mirar por encima de sus rivales, que va a sentirse cómodo en ese aspecto físicamente y que va a ser superior. Eso a muchos equipos les gusta, ¿vale? Bases altos, ya lo vimos el año pasado los Nets cogiendo a Demin en el 8, lo hemos visto múltiples veces equipos cogiendo guards altos porque al final es un punto a favor suyo, tanto en ataque como en defensa, y eso es algo muy a favor de Sergio, ¿vale? Entonces yo creo que es un jugador que puede escalar bastante. No he querido poner ni Chicago en el 15 ni Memphis en el 16 porque me parece mucho, pero no lo descartaría, ¿vale? O sea, no lo descartaría, os lo prometo. Y luego Toronto en el 19 creo que puede ser una probabilidad bastante alta. Inclusive unos Pistons en el 21 creo que podrían hacer su apuesta ahí para acompañar a Kate. Pero sobre todo veo más razonables ya los Hawks en el 23, ¿vale? Y sobre todo el que creo que es a día de hoy mi apuesta más probable es que si Sergio cae al 28, creo que es un lock seguro para Minnesota. Claro, le he puesto que hay una posibilidad de que pueda caer a segunda ronda, pero sobre todo, por lo que estoy leyendo y tal, ya me parece muy complicado que caiga. He puesto que como mucho caería a los Clippers en el 36, sobre todo si hacen como ese traspaso que se dice que van a hacer de ahí. Pues coño, consiguen el base que no han conseguido en primera ronda y encima juntan españoles, o sea, sería perfecto para ellos, pero es verdad que me parece bastante complicado que caiga al 36. Entonces, como digo, creo que va a ser un jugador interesante, que hay que echarle el ojito porque tiene bastante pinta de que está subiendo bastante en los mock drafts. Y ya vamos a pasar a otros jugadores distintos, ¿vale? En primer lugar, Malik Thomas, jugador muy interesante de Arkansas Razorbacks, que creo que va a ser adelantado por Sergio, pero que de momento le he querido poner aquí delante porque a día de hoy está más alto en los mock drafts consensuados, un poquito como el 29º prospecto, ¿vale? Y al final yo creo que su rango 100% está en la primera ronda. Es un poco lo que os acabo de decir con Sergio. Creo que estos perfiles de jugadores de 19, 20 años, que son jóvenes, que tienen mucho potencial, lo mismo le va a pasar yo creo que a Jack Cahill. Al final hay tanto veterano que los equipos que están al final de la primera ronda, yo creo que muchos de ellos van a priorizar coger a talentos de este perfil que van a ser prácticamente igual de buenos que los veteranos en su primer año y que te pueden dar mucho más a largo plazo que a lo mejor algún otro veterano que pueden intentar pescar en la segunda ronda. Entonces, creo que Malik Thomas es uno de esos perfiles de que a pesar de que muchos mock drafts yo veo que cae al 32º, 33º pick, me extrañaría mucho que caiga de la primera ronda, ¿vale? Para empezar, porque os digo que Dallas he leído múltiples veces que han demostrado bastante interés en Malik Thomas y que creen que es un jugador que puede encajar bastante bien en la franquicia y que además podría ser un pick muy potente en ese pick número 30, ¿no? Entonces ya solo por eso os digo que me parecería bastante extraño que caiga del pick 30. Pero sí que creo que puede ir de 21º a los Pistons, ¿vale? Lo he dicho varias veces, me encajaría mucho en la franquicia de los Pistons por su cultura, por su manera de entender el juego y el baloncesto, por sus necesidades. O sea, es que Malik Thomas me parece un fit ideal. Otra cosa es que hay otros jugadores disponibles que les encajen más a los Pistons, pero repito, no descartaría para nada que Malik puede ir allí. Cosas a destacar de él: 1,91 m, 86 kilos, con una envergadura de casi 2 metros y 2,54 de standing reach, muy buenas medidas para una escolta. Y pongo alero interrogación. ¿Por qué? Porque no sé hasta qué punto puede llegar a ser un alero. ¿A qué me refiero con esto? No es tanto por el tema físico, ¿vale? Sino más por su estilo de juego. 30,5 minutos, 15,6 puntos, 3,8 rebotes, 2,5 asistencias, 1,5 robos, 44% en tiros de campo y 42% en tiros de 3. Evidentemente, Malik Thomas puede llegar a ser un alero, sobre todo en la NBA moderna cuando vemos equipos que juegan bajo y no les importa. Hemos visto a Landry Shamet jugar de ala pivot en estos playoffs. Pero sí que es verdad que es un jugador que tiene una cosa mala, a mi gusto, ¿vale? Y por mucho que a mí me encante, porque me ha gustado muchísimo, creo que se limita demasiado muchas veces a solo ser un jugador efectivo con el balón en las manos, ¿vale? Ha sido un buen jugador sin balón y ha sido un jugador que puede moverse y puede ser un spot-up shooter, pero es verdad que casi todo el beneficio que saca de ese juego lo saca con el balón en las manos. Por eso creo que de todos los que os he comentado de momento en el vídeo de bases y escoltas, Malik Thomas me parece como con Ebuka Okori un poco los prototipos más claros de microondas, ¿vale? Le veo un gran sexto hombre, o sea, le veo un gran Malik Monk, un gran jugador que te va a poder sacar puntos, que va a poder ser eficiente, que va a poder ser también un jugador agresivo en defensa e intenso, ¿no? Porque él ya lo ha sido esta temporada con Arkansas. Al final esa envergadura, ese físico, esa actitud, ¿no?, que demuestra en el campo y ese carácter, es porque tiene carácter, otra cosa no, pero tiene carácter, demuestran que va a poder ser un buen defensor a largo plazo, pero es verdad que su mayor productividad viene de él con el balón en las manos. Y eso sí que es verdad que puede ser un poquito malo para él a lo mejor, pero yo confío en que a largo plazo pueda también convertirse en un buen jugador sin balón y entonces eso creo que lo convertiría sin ninguna duda en uno de los robos del draft.
Pasamos a Cameron Carr, ¿vale? Que Cameron Carr es uno de los jugadores más difíciles de predecir de dónde pueden ir en este draft, ¿vale? Porque por poder se está rumoreando que podría ir a los Bucks si se quedase Giannis en el 10, aunque no tiene pinta que se vaya a quedar. Entonces le he puesto 11º a los Warriors porque se está rumoreando que puede ir ahí 11º, 12º a los Thunder. Y como mucho, yo creo que va a caer a los Pistons en el 21. O sea, si los Pistons tienen a Cameron Carr en el 21 y no lo seleccionan, me parecería un error tremendo. Porque al final cumple todos los requisitos que necesitan. Hay otros equipos por el medio que creo que también pueden encajar bien. Creo que en Charlotte podría encajar muy bien. Creo que en los Bulls también podría encajar muy bien. En Miami creo que también podría encajar. Por ende es que creo que hay demasiados equipos que le van a querer, que no va a caer ni siquiera a los Pistons. Pero bueno, he puesto por ahí el límite que para mí tendría que ser Detroit, ¿vale? Es un escolta barra alero, aunque yo le veo también más escolta que alero, porque creo que el físico no le va a poder permitir tanto ser escolta. Es verdad que la envergadura de 2.15 sí que le va a ayudar mucho en esa tarea, pero es verdad que es un jugador que va a tener que ganar peso y ganar músculo. Lo único malo es que hay que estar pendientes de que eso no le haga perder un poco esa flexibilidad, perdonadme, y un poco esa agilidad, ¿no? Que demuestra con esa ligereza, ¿no? Es que se mueve como con ligereza, va como deslizándose por la pista. Es un poco extraño, la verdad. El caso, tirador de volumen, 33,6 minutos, 18,9 puntos, 5,8 rebotes, 2,6 asistencias, 37% en tiros de 3, ha sido una auténtica ametralladora este año en Baylor. Todo de hecho que está ahí de fondo ha sido lo contrario, pues Cameron Carr ha tirado del carro. Tiene un rango de tiro muy amplio, movimientos sin balón, triples en transición a lo Kyrie, jugador que puede salir de bloqueos, jugador que puede crearse su propio tiro. Bastante jugador de tiros en movimiento. ¿A qué me refiero con esto? Es un jugador que, por lo que se acaba de comentar justo, a mí lo que me transmite es que es un jugador que se siente bastante más cómodo tirando triples en movimiento en transición o en jugadas rápidas donde él llega al balón y lo tira de catch and shoot, más que en jugadas más en estático, donde a lo mejor el juego se ha parado un poco y tiene que hacer un par de dribblings. No es que no pueda meterlas, evidentemente también las mete y a un alto nivel, pero que para mí sí que hay una diferenciación clara en su capacidad de tiro de catch and shoot y en su capacidad de tiro de creación individual, que evidentemente es algo normal en los tiradores, pero que creo que Cameron Carr a veces despista un poco en ese aspecto, porque sí que es verdad que también ha destacado anotando por su cuenta, penetrando a canasta, porque tiene un primer paso rápido y creo que eso también es destacable, pero lo que os digo, creo que eso es un matiz que sí que quería comentaros. Entonces nada, para mí, garantizador, gran jugador de baloncesto en general, que creo que va a poder ser un muy buen jugador de baloncesto moderno, sobre todo, y que va a acoplarse muy bien en esta nueva NBA, ¿no? Y al final, creo que ha subido bastante los draft boards debido a ese draft combine, pero para mí no ha sido tanto del draft combine, ¿vale? Siendo sinceros, yo creo que lo que le hace subir los draft boards no es que meta 30 puntos en un scrimmage, ¿vale? Es que la realidad no hay jugadores de su perfil, ¿vale? Es el único jugador de este perfil que hay en la mitad de la primera ronda junto a Isaiah Evans, y al final Isaiah Evans es un jugador que no ha tenido ni de cerca la productividad que ha tenido Cameron Carr en su segundo año. Entonces, evidentemente, está como en una clase aparte, ¿no? Y al final se le hace, pues, ser más especial. Y al final es lo que os comento, lo que muchas veces va a perjudicar a Bennett Sterz, a Ibaka Corey o a Christian Anderson es lo que en su caso va a beneficiarle, ya que no hay muchos alas y mucho menos de su perfil. Continuamos con Braden Barris, ¿vale? Y aquí pasamos un poquito ya al top 3, ¿vale? O una clase distinta de jugadores. Braden Barris ha sido un jugador muy productivo en Arizona, que empezó la temporada un poquito con dudas y que no terminaba a lo mejor de encontrar todo el nivel que se podía esperar de él, por eso empezó un poquito al final de la primera ronda, pero se fue echando el equipo a las espaldas, fue mejorando, fue sintiéndose más cómodo y al final acabó siendo la estrella de un equipo que era uno de los dos mejores equipos del país. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que Braden Barris va a entrar a la NBA con 21 añazos, que eso es algo también a tener en cuenta. ¿Por qué digo esto? 1,92, 98 kilos, envergadura de 1,98, buenas medidas para ser un escolta, un jugador hecho para el contacto físico ya de la NBA, 98 kilazos es una locura, ¿vale? Pero cositas interesantes. A pesar de ser la estrella en un equipo como Arizona, ¿vale? Y promediar 29, casi 30 minutos, ¿vale? 16,1 puntos, casi 5 rebotes, 2,5 asistencias, 1,5 robos y tirar casi un 50, 40, 80 en porcentajes de tiros, ¿vale? Es verdad que es un jugador que no sé hasta qué punto puede tener una mejora muy potente o muy pequeña, ¿vale? Por eso os digo que para mí es uno de los jugadores más engañosos del draft. Y creo que los entrenamientos privados y lo que puedan ver los equipos va a marcar mucho dónde vaya, ¿vale? Si los Kings o los Hawks, que para mí es un poco donde he puesto su rango de techo, han hecho una entrevista con él y la han visto entrenar y piensan, que es lo que yo os he dicho muchas veces, que puede ser una especie de Devin Booker, porque a mí me recuerda mucho su estilo a Devin Booker, es decir, es ese guard que juega un poco a su propio ritmo,
pero que puede jugar rápido, pero que puede jugar a su propio ritmo, que es bueno sin balón, lo hemos visto con Booker en United States, lo puede ser muy bueno con balón, tiene un buen juego de midrange, tiene un fútbol muy pulido, sabe ir a sus spots, tiene un tiro como muy suyo y que se ve muy real, ¿no? Entonces a mí me recuerda mucho a Booker en ese sentido, porque me parece que es un jugador metódico, pero a su estilo, ¿no? O sea, él puede llevar el peso del juego y el ritmo según a lo que él le convenga. Pero al mismo tiempo, pienso que, igual que podría llegar a tener esa evolución de Devin Booker, podría llegar a quedarse solo en un role player, ¿vale? Entonces es un jugador complicado, ¿vale? Y entonces a mí, que Dallas, que se está rumoreando bastante que puede ser su destino, me genera dudas, porque yo no sé si a mí me gustaría, en mi caso, ser el equipo que haga la apuesta por Braden Barris, porque por un lado es un jugador que me gusta mucho y que creo que puede aportar mucho a la NBA y que puede acabar siendo una de las sorpresas de este draft, que era un poco el no tan talentoso y luego acabe siendo el más productivo, pero por otro lado puede acabar quedándose solo en un role player. Entonces hay que tener cuidado, evidentemente alguien va a tener que apretar el gatillo, apostar por él. Entonces me causa bastante interés. ¿Quién va a ser? ¿Cómo lo van a utilizar? Y hasta qué punto va a poder desarrollarse, ¿no? Aquí ya lo veis el primero, o sea, yo soy el primero que os lo digo. Puede llegar a ser muy bueno y puede acabar quedándose un poco como un gran roleplayer. O sea, creo que es de los de arriba probablemente el que tiene el suelo más alto, porque creo que va a tener un suelo muy alto. Y también pienso que es un jugador que podría tener un desarrollo un poco como el que ha acabado teniendo Derrick White, que nunca acaba encontrando ese rol ofensivo, pero que acabe transformándose en un muy buen defensor porque es un jugador inteligente y que va a saber aplicarse muy bien en ese sentido del juego. Entonces me parece muy interesante el desarrollo que puede llegar a tener Braden Barris y creo que también le va a marcar mucho el equipo al que caiga. Es decir, si cae un equipo en el que van a necesitar más un perfil más defensivo, pero que pueda ser un gran jugador también en ataque y un gran jugador two-way, puede empezar a tener un desarrollo más como el de Derrick White. Y si va a un equipo donde le dicen que se tiene muchos tiros, ojo, cuidado que no acabe siendo la sorpresa de este draft, ¿no? Entonces, es lo que os digo, me causa mucho interés, creo que es un jugador difícil de saber cómo va a desarrollarse, pero que no se parece nada a Keaton Wagler, ¿vale? Que Keaton Wagler ya sí que aquí pegamos otro escalón importante, a día de hoy que está proyectado más o menos séptimo, por detrás de Akaf y de Michael Brown Jr. en los Big Boards, y que es un jugador que, ojo, cuidado, porque está empezando a sonar que a lo mejor puede llegar a caer a Dallas en el 9, lo cual a mí, ya sabéis que me haría mucha ilusión. Keaton Wagler, base de 1,96 m, 85 kilos, con casi 2 metros de envergadura, ¿vale? Jugador que está proyectado para mí entre el 5 y el 9. Si sube algún equipo al 5 y quiere cogerle, porque ya se está diciendo que los Clippers no estarían muy interesados, podría cogerle. De Dallas no va a caer. O sea, de Dallas, si Dallas tiene el 9 a Barris y a Keaton Wagler y cogen a Braden Barris, me desmayo, ¿vale? El caso. Jugador que ha promediado 34 puntos esta temporada en Illinois con 18 puntos, 34 minutos, que no es hablar, 18 puntos, 5,1 rebotes, 4,2 asistencias, 0,9 robos y 0,4 tapones con menos de 2 pérdidas por partido. O sea, un turnover ratio brutal, ¿vale? 45% de tiros de campo, 40% de 3, 80% de tiros libres. Sin ningún tipo de duda ha sido la sorpresa de la temporada de este año en la NCAA. No estaba en las Big Boards y en los mock drafts de nadie antes de empezar la temporada y fue un auténtico espectáculo, ¿vale? Ha sido un auténtico espectáculo su temporada en Illinois, también su March Madness fue espectacular. Pasó de ser la sorpresa del equipo a clavarte más de 40 puntos en Purdue, que es una auténtica barbaridad, ¿vale? Pasas también de ser el escolta del equipo ya directamente acaba siendo el base y echar a Kylan Boswell un poquito como combo guard acompañante, porque es que tienes mejor decision making que él, decides mejor, controlas mejor el tiempo del juego, puedes jugar bien el 2 para 2. Para mí Keaton Wagler lo tiene todo, ¿vale? Ya le conocéis. O sea, el lanzamiento de 3 letal, tiene ese movimiento de step back 3 que es auténtico, o sea, es espectacular, ¿vale? Y al final es un jugador muy peligroso, porque tiene todo lo que puedes querer en un generador exterior que entra en la NBA y que tiene todo el potencial del mundo. Tiene lanzamiento de 3, tiene una toma de decisiones, puede jugarte de 1, puede jugar de 2. Es un defensor infravalorado, que para mí eso es algo muy destacable de él y que la gente lo critica y que yo no entiendo. Ha sido un tío que se ha aplicado en defensa, que utiliza bien su cuerpo, que es un jugador que no se esconde, que intenta leer las líneas de pase, que puede asumir emparejamientos de jugadores un poco más grandes debido a ese 1,96 m. O sea, la gente que dice que es un buen defensor, lo siento mucho, pero no lo ha visto jugar esta temporada, ¿vale? Porque no es verdad. Otra cosa es que a largo plazo le pueda costar un poquito más el tema defensivo en la NBA por el aspecto físico, como le costó a Haliburton en sus inicios. Pues tendrá que mejorar un poco el aspecto físico y ponerse más fuerte. Pero bueno, ya hemos visto un jugador como Hali, ¿no? Creo que es un jugador con el que se le puede comparar en defensa, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho. Creo que tiene que ser una apuesta espectacular para el equipo el que la coja y tiene que hacerle mucha ilusión a cualquier equipo que lo haga. Así que si sois equipos
sois fans de equipos que van a estar en este rango del top 10 y vuestro equipo coge a Keaton Wagner, yo desde aquí os digo que podéis estar muy contentos e ilusionados porque habéis cogido un jugadorazo. Es verdad que yo estoy leyendo que hay dudas, ¿no? Y al final yo entiendo esas dudas, porque hay equipos, hay gente que va a decir, vale, pero si Keaton Wagner no termina de ser un 2 y tampoco un 1, es un jugador que no, tampoco es un base claro organizando el juego, es un buen tirador, pero si luego es endeble para la NBA. Yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Yo creo que es un jugón y creo que va a ser espectacular, pero bueno, puedo entender las dudas y es verdad que podría llegar a siendo un bust. Pero yo, diciéndoos esto, os lo digo, sabéis que me encanta Darius Akaf, sabéis que me encanta Keaton Wagner. Yo, si os tengo que decir a alguien que creo que puede llegar a ser más un bust, pienso que es Darius Akaf, ¿vale? O sea, creo que Keaton Wagner es una realidad tangible, de verdad, es que lo pienso y me parece muy complicado que este chico al final no acabe triunfando. Y luego llegamos al que para mí es el mejor jugador del draft, que es el pobre, yo no sé por qué recibe tanto hate injustificado. Ahora ha dicho el tío, como tiene que decir cualquier pick 1 del draft que quiere ser el número 1 del draft y que él solo va a entrenar con los Wizards porque él es el número 1 del draft. Y la gente está diciendo que entonces que ya no vaya al 2 y que vaya a Boozer a los Jazz. Vamos a ver. O sea, chicos, pero que lo hacen todos los años todos los jugadores número 1 del draft. Es que el año pasado pasó lo mismo con Ace Bailey y yo aquí también salí a defenderle. Es decir, que los jugadores altos en el draft siempre hacen esto. Yo no sé si es porque ahora con las redes sociales o tal, todo se saca un poco de quicio, no sé, pero es que no tiene sentido. O sea, lo hacen todos los años todos los jugadores que están altos en el draft. Ellos entrenan o con el equipo con el que creen que van a encajar mejor o entrenan con el primer equipo porque ellos quieren convencer a los primeros de que son los mejores y ya. Y no se complican la vida porque saben que si no van primeros van a ir segundos o terceros y ya está. Entonces Darren Peterson está haciendo eso igual que el resto de los jugadores hacen todos los años y es que tampoco lo entiendo. Por ejemplo, Paolo Banchero en su año entrenó solo con los Magic. Chet Holmgren entrenó con los Magic pero en verdad luego entrenó con los Thunder y solo con los Rockets porque él quería ir a los Thunder. Y Jabari Smith entrenó solo con los Magic y acabó en los Rockets. Pues ya está, o sea, es que tampoco tiene mucho misterio. En fin, todo esto dicho, ¿vale? Yo es el jugador que considero que es el mejor jugador del draft. Aún así le he puesto que está proyectado segundo, pero el rango es primero o tercero, porque puede ir primero a los Wizards y está diciendo que a lo mejor cae a los Grizzlies. Pues sinceramente os digo una cosa, si os cae a los Grizzlies me hará mucha ilusión, porque ya sabéis que yo en mi mock draft ideal que hice este año, yo puse primero a los Grizzlies porque quería que se llevasen a Darren Peterson, porque me parecía el fit ideal para él y para los Grizzlies. Entonces me encantaría. Él mismo además ha salido a decir que él quiere ir a los Grizzlies y yo lo entiendo porque los Grizzlies tienen un grupo interesante de jugadores jóvenes. Tienen a Cedric Howard, tienen a Jalen Wells, tienen a Zach Edey. Si pescan a Darren Peterson en este draft, o sea, ojo cuidado con los Grizzlies, porque empezarían a tener un proyecto futuro muy, muy interesante. Entonces, al final, pues eso, estamos hablando de un jugador que ha promediado 29 minutos, 20 puntos, 4,2 rebotes y 1,6 asistencias, 38% en tiros de 3. Es decir, un jugadorazo. Que la gente que solo ve las estadísticas, que es lo que pasa con muchos, y yo lo siento, ¿vale? Y yo aquí ya lo digo muchas veces, yo no me las quiero tirar de gurú ni nada, pero yo soy como vosotros. Es que la NCAA es muy clara. Quien ha visto la NCAA y quien no la ha visto, cuando les escuchas hablar, si es que se nota el segundo. Vamos a ver, Darren Peterson no es ni un mal playmaker, ni mucho menos. Darren Peterson, para empezar, ha tenido un equipo en Kansas en la que han fallado una cantidad de tiros insanas cuando han estado en pista, él jugando. Que luego Kansas a veces ha sido mejor con él o ha sido mejor sin él que con él, evidentemente, pero ¿alguien ha visto jugar a Kansas este año y el sistema ofensivo que estaban haciendo? Si es que no tenía ningún tipo de sentido. Cuando han acabado ganando sin Darren Peterson, ganaban por apisonamiento de físico, pero con ningún tipo de talento y sin ningún tipo de juego organizado. Cuando jugaban con Darren jugaba en un juego mucho más metódico y organizado. Evidentemente el problema es que en ese momento los jugadores que tenían dentro del equipo no podían meter tiros liberados para salvar su vida. Entonces, yo me da igual, ¿vale? O sea, yo entiendo el tema de Daivansa, yo siempre digo con esto lo mismo. A mí Daivansa también me gusta mucho, si a mí me parece también un gran jugador. Yo no tengo nada en contra de AJ ni nada en contra de Cameron Boozer, pero la realidad es que Darren Peterson, para empezar, además me parece el mejor defensor de los tres. Que de nuevo, tú esto ves las estadísticas, que es lo mismo que os dije con lo de Akaf, ¿no? Akaf promedia los mismos tapones que Daivansa. Y Daivansa es un buen defensor y Akaf es malo. Vamos a ver, ¿no? Pues esto es lo mismo. Este señor, por promediar más tapones que Daivansa, no es por eso mejor defensor. Pero tampoco es un mal pasador. Es que hay que ver jugar los partidos, ¿vale? Y la realidad es que este chaval es muy inteligente en defensa, mete muy buenas manos. A mí me parece que es un defensor muy por encima de la media. Va a ser un defensor por encima de la media en la NBA, eso seguro, ¿vale? Porque además no se esconde y se esfuerza en defensa. Y que al final, que el tío haya estado con espasmos y muy jodido al inicio de temporada y durante toda la temporada en sí por los problemas que ha tenido físicos,
pues me parece que es una bastada que por eso la gente le esté criticando y diga que se estaba escondiendo, ¿no? No sé. A mí me da igual. Yo opino que es el mejor jugador. Creo que los Wizards le tendrían que coger, porque a mí me parece que es el mejor jugador del draft y tú tienes que coger al mejor jugador del draft. Entiendo que vayan a coger a Deivansa, pero me encantaría entonces que caigan los Grizzlies, porque creo que los Grizzlies le van a dar un mejor uso, van a darle más la pelota, va a poder tirarse más tiros, va a poder demostrar que es mejor y va a poder entonces demostrar que es el mejor jugador de este draft. Entonces nada, si os ha gustado esta guía de los escoltas del draft 2026, darle like, suscribiros y esas cositas, que ya sabéis que me ayudáis un montón. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de Sixman. Un abrazo.